Conoce las sentencias de la Corte que protegen los derechos humanos de todas las personas. Para ampliar tu conocimiento sobre el trabajo jurisdiccional, accede a los libros gratuitos, infografías, videosentencias, comunicados oficiales y transmisiones en vivo. Encuéntranos en Facebook como Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sigue nuestra página oficial y sé parte de la Corte Digital. Bienvenidas y bienvenidos a Casas de la Cultura Jurídica. Las Casas de la Cultura Jurídica son espacios públicos que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la sociedad, para dar a conocer el desempeño de las funciones jurisdiccionales del Alto Tribunal y del Poder Judicial de la Federación. Están distribuidas en las principales ciudades de todos los estados de la República. En las Casas de la Cultura Jurídica brindamos servicios a distancia, como apoyo y orientación para consulta y descarga de tesis aisladas y jurisprudencias, libros digitales, resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contamos con diferentes eventos y actividades jurídicas en línea, como jornadas de difusión y consulta de la jurisprudencia, mesas de análisis, cuaderno de jurisprudencia, talleres para búsqueda de información jurídica por Internet, charlas con la Suprema Corte, talleres de aproximación a los métodos de investigación documental, martes de jurisprudencia, un día en la Corte y mucho más. Desde cualquier dispositivo, la cultura jurídica está a tu alcance. Entra a www.sitios.scjn.gov.mx/Casas Cultura. Casas de la Cultura Jurídica, el poder de la justicia. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta sesión del Diplomado en Juicio de Amparo. En nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es César Miguel González Piña Nevares, director de la Casa de la Cultura Jurídica en Durango, y estaré con ustedes moderando la sesión del día de hoy. Previo al inicio de la exposición, hago de su conocimiento que en el chat de esta transmisión se abrirá 15 minutos después de que inicie la sesión, a fin de recibir las preguntas para el disertante. Para visualizarlo, por favor actualizar la página del navegador. Además, le recordamos que no es necesario en este chat se acredite su asistencia, ya que esto lo podrán hacer con posterioridad en la plataforma del diplomado. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación del maestro Josué Beristain Cruz, secretario técnico de procesos de selección de la Escuela Federal de Formación Judicial, quien expondrá el tema Modalidades específicas del amparo 1, tercero extraño a juicio, el cual corresponde al módulo 4, vías del juicio de amparo. A continuación, me permito dar lectura de su síntesis curricular. Josué Beristain Cruz es licenciado en Derecho por la Universidad de Anáhuac, Campus Jalapa, en el estado de Veracruz. Cursó el máster Racionamiento Probatorio en la Universidad de Girona, España, así como el curso de especialización La Prueba Testifical desde el Racionamiento Probatorio y Psicología del Testimonio impartido por dicha universidad. Ha realizado diversos estudios y participado en actividades académicas relacionadas con los derechos de las niñas, niños y adolescencia, perspectiva de género, derechos de las personas en contexto de discapacidad y derechos humanos. A nivel profesional, ha sido secretario de Juzgado de Distrito y de Tribunal Colegiado de Circuito. Fue director de Estudios e Investigación de Derechos Humanos en la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente es secretario técnico de procesos de selección de la Escuela Federal de Formación Judicial en el Consejo de la Judicatura Federal. Dejo la palabra al maestro Josué Beristain Cruz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto enorme estar el día de hoy. Quiero, en principio, agradecer la cordial invitación a la maestra Regina Castro, directora general de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al maestro Héctor Paniagua, director general del Casas de la Cultura Jurídica, al doctor César por su amable presentación, al maestro Saúl y a todas las personas integrantes de la Casa de la Cultura Jurídica y, por supuesto, principalmente a ustedes que nos acompañan el día de hoy para hablar de una de las modalidades del juicio de amparo en específico, como lo es el que promueve una persona extraña al proceso jurisdiccional. Pensando en esta oportunidad de platicar con ustedes, se me vino a la mente una anécdota
que creo es bastante usual para nosotros y para nosotras. Hace tiempo tuve la oportunidad de viajar a Bogotá por un curso y platiqué con una persona que trabaja en la Corte Constitucional colombiana y me explicaba un poco cómo era su sistema de protección de derechos humanos a través de la acción de tutela. La verdad, bastante sencilla la explicación que me dio. Pude comprender, por supuesto, a grandes rasgos, no con específico, de qué iba la acción de tutela, cuáles eran sus pasos. Y cuando ella me preguntó, y bueno, ¿ustedes qué tienen? Yo le hablé del juicio de amparo. Y me dijo, oye, ¿cómo funciona el juicio de amparo? Y fue muy difícil explicarlo. En principio tuve que atender a que había 2 vías del juicio de amparo y tuve que intentar explicar cuándo procedía una vía y cuándo procedía la otra. Después tuve que intentar explicar cómo nuestro sistema jurídico tiene un poder judicial estatal que coexiste con el federal a través del juicio de amparo, algunos requisitos de procedencia, las instancias. Al explicar esto me di cuenta que en ocasiones pasamos hasta 4 instancias para tener una resolución definitiva, por decirlo de alguna forma. Pensemos, por ejemplo, en la pensión alimenticia provisional. Normalmente procede la reclamación como el primer medio de defensa ordinario. Contra esto procede el juicio de amparo indirecto y contra esto procede la revisión. Estamos prácticamente hablando de 4 instancias para resolver un punto intermedio, incluso inicial en un juicio de alimentos. Y esta problemática de explicar nuestro juicio de amparo no solamente será como anecdotario, ha sido tratado por muchos autores y autoras, quienes en ocasiones dicen que el juicio de amparo es un laberinto procesal, que es muy complicado saber cuándo procede una vía, cuándo procede la otra. Por supuesto, esto en detrimento de uno de los características que tiene que tener todo medio de protección, como lo es la sencillez. Coincidimos todos y todas que el juicio de amparo es el medio de defensa al que alude el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya lo ha dicho nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y para explicarlo, hablando de la complejidad que acabo de indicar, el doctor Héctor Fix-Amudio hizo algo que a mí me parece muy bueno. Dividió el juicio de amparo en instrumentos en específico. Así habló de un juicio de amparo que protege la libertad personal, que podía asimilarse al habeas corpus. Habló de un amparo contra leyes, habló de un amparo contra resoluciones jurisdiccionales, que acabo de mencionar ahorita, que podríamos catalogarlo como un amparo casación. También habló del amparo contra resoluciones y actos de autoridad administrativa, con lo cual se puede asemejar un poco a un proceso contencioso administrativo, y habló del casi extinto amparo agrario, explicando que cada una de estas figuras, concepciones del juicio de amparo, tiene una finalidad específica, en unos presupuestos específicos y tiene una reglamentación específica. Y me parece que así se puede ir entendiendo con un poquito más de sencillez, sin dejar de ser complicado, el juicio de amparo. A esta clasificación se suma la que realizó el magistrado José Manuel de Alba en su obra La apariencia del buen derecho en serio, con quien creo ya tuvieron la oportunidad de tener clase, de conversar con él. Él agregó 2 modalidades más: el juicio de amparo contra el no ejercicio de la acción penal y el juicio de amparo promovido por una persona extraña a juicio. Aprovecho la mención del magistrado José Manuel de Alba para decir que varias de las ideas que intentaré exponer aquí son producto del trabajo que tuve el honor de realizar con él cuando fui secretario de su ponencia. Por supuesto, me refiero a las buenas ideas, las malas son solamente mías. Y bueno, la verdad que gracias a su orientación, a su enseñanza, a su chispa y a siempre buscar la creatividad jurídica es que pude entender esta figura, construirla y cuestionarme muchas cosas que ahora me gustaría compartir con ustedes. En ese sentido, lo que pretendo hacer es, en principio, un recuento histórico de la figura, después hablar un poco de su actualidad y
después problematizar esto. Así, bueno, pues encontramos que el fundamento legal de esta figura del juicio de amparo está en la fracción 6 del artículo 107 de la actual ley de amparo, que a la letra señala que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Esta figura viene desde la ley de amparo abrogada, se encontraba en la fracción quinta en su momento del artículo 114. Básicamente el texto era el mismo, decía contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso o medio de defensa por virtud del cual, puede ser modificado o revocado el acto reclamado. Como ven, lo único que se quitó fue lo relativo al principio de definitividad, porque desde mi punto de vista igual era redundante, dado que estaba ya establecido como una causal de improcedencia. Así, en un principio, el juicio de amparo promovido por una persona extraña a juicio se concebía solo como aquella reclamación en la cual la parte quejosa aducía que en un proceso jurisdiccional del cual era ajena se había afectado un derecho. Era solamente la concepción que teníamos del juicio de amparo promovido por una persona extraña a juicio. Varios ámbitos de la academia y de los órganos jurisdiccionales entonces tenían el cuestionamiento de qué pasaba cuando se promovía, cuando se reclamaba una falta de llamamiento a juicio, una falta de emplazamiento o un indebido emplazamiento. La pregunta se llevaba en dónde lo reclamamos. Hasta ahorita solamente concebimos el juicio de amparo promovido por una persona extraña a juicio como aquella persona, insisto, que sin ser parte del proceso jurisdiccional ve afectado un derecho en este. Pero este parece que es un caso que no encuadra en este supuesto de hecho. Y algún sector amplio decía que se tenía que reclamar en el amparo directo, con fundamento en el ahora artículo 172, fracción primera, que a la letra establece que contra la sentencia definitiva o resolución que pone fin a juicio se podrán reclamar las violaciones al procedimiento que se hayan suscitado. La fracción primera cuando no se cite al juicio o se cite de forma distinta a la prevenida. Entonces, un sector amplio decía que este acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento o el indebido emplazamiento tenía que ser promovido en amparo directo. Llega la contradicción de tesis a la Suprema Corte de Justicia, la 2190, y el Pleno resuelve que cuando una persona reclama la falta o el indebido emplazamiento, se equipara un tercer extraño a juicio y que por ende procede el amparo indirecto. Aparte de los fundamentos legales que cita la Suprema Corte en esta sentencia trascendental para el entendimiento y la construcción de la figura, cita un argumento que creo es muy importante tener en cuenta. Una de las diferencias sustanciales entre el amparo promovido en la vía indirecta y el amparo promovido en la vía directa. Me voy a permitir leer dos párrafos de esta sentencia porque, insisto, creo que son muy relevantes para entender el juicio de amparo en general, hablando de esta complejidad de nuestro medio de defensa contra violaciones de los derechos humanos. La Corte manifestó: el quejoso, por medio del amparo indirecto, tiene la posibilidad de aportar ante el juez de distrito, en la audiencia constitucional, las pruebas necesarias para demostrar la falta de emplazamiento o que el llamamiento que se le hizo a juicio se realizó en forma distinta de la prevenida por la ley. En cambio, en el amparo directo, el quejoso se encontraría en imposibilidad de rendir tales pruebas, pues estaría vedado este derecho. A mayor abundamiento, si lo reclamado es la falta de emplazamiento, ya sea porque materialmente no existió esa actuación o porque la efectuada presenta defectos tales que impidieron a la parte demandada el conocimiento del juicio en su contra,
hace suponer que en estos casos no se llegó a formar la relación jurídica procesal y por ende no ataca, perdón, intrínsecamente la sentencia o laudo, sino el no haber sido oído y vencido en el juicio. Insisto en la importancia de lo que argumenta la Suprema Corte como sustento de su decisión para determinar en el año 90 que cuando una persona reclame la falta de emplazamiento o el ilegal emplazamiento, la vía procedente es el amparo indirecto y no el directo. Y como pudieron advertir, la razón principal estriba en que el amparo indirecto tiene una etapa cognoscitiva que permite a la parte quejosa aportar los medios de defensa los elementos de juicio que estime pertinentes para corroborar la irregularidad del acto que reclama. Insisto en esta característica del juicio de amparo indirecto, en diferencia del directo, porque creo que es un criterio a tomar en consideración, y permítame que me aparte un poquito del tema, para determinar cuándo procede el amparo indirecto y cuándo procede el amparo directo, cuando al parecer la normativa no lo tiene tan claro. Pondré un ejemplo al respecto. Con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó la inconstitucionalidad del divorcio con causa, se estableció justo que para decretar la disolución del vínculo matrimonial solo se necesita la expresión de voluntad de una de las partes. Esta adecuación sustantiva en algunos casos vino acompañada de una adecuación procesal y en otros no fue así legislativamente hablando. Pero en un ejercicio interpretativo, varios órganos jurisdiccionales determinaron que si lo que se está protegiendo con el divorcio sin expresión de causa es la libertad de la persona que lo solicita, no tenía mucho sentido hacer que la persona espere hasta que todo el proceso culmine para decretar el divorcio. Así que argumentaron y lograron y determinaron que el divorcio sin expresión de causa puede determinarse en los primeros momentos del juicio. Por supuesto, todas las obligaciones que derivan de esta disolución se seguirán dilucidando durante el proceso y terminarán determinándose en una sentencia posterior. Cuando acto reclamado se llevó al juicio de amparo, la resolución que determinó el divorcio en las primeras etapas de un juicio, lo primero que se preguntó fue, pues, ¿esto en qué vía se tiene que tramitar? ¿Esto es indirecto o esto es directo? Algunos tribunales colegiados señalaron que era indirecto, pues no era una sentencia definitiva ni una resolución que ponía fin a juicio y por ende no podía ser directo. Y otros órganos jurisdiccionales establecieron que era directo, bajo una interpretación que ha mantenido la Corte de lo que se tiene que entender por sentencia definitiva. Es decir, lo que estos órganos jurisdiccionales señalaron es que se tiene que entender por sentencia definitiva aquella que, sin importar su denominación formal y el momento procesal en el que se emita, resuelve una de las prestaciones principales del juicio. ¿Y qué prestación más principal, que es la base de las demás, que el divorcio en los juicios familiares? Pero otra razón que podríamos aducir para argumentar en este sentido es que se trata de un acto jurisdiccional y como veíamos en la clasificación anterior, lo que estamos promoviendo es un amparo casación que no necesita más pruebas porque solo se podría agregar las que fueron aportadas ante la autoridad responsable, por lo que no tiene mucho sentido mandar este juicio de amparo a la vía indirecta. Insisto, dado que no vamos a aprobar absolutamente nada, el acto reclamado se va a analizar tal cual se analizó por la autoridad responsable, por lo que basándose en un principio de economía procesal,
lo mejor es trasladar esta resolución reclamada al amparo directo. Finalmente, sí lo resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinando que lo que procede contra la resolución que determina el divorcio, un momento inicial del proceso, es el amparo directo. Y si uno va viendo la evolución del juicio de amparo, no solamente ha tenido impacto esta diferencia entre el indirecto y el directo con este ejemplo que pongo. De hecho, anteriormente, las resoluciones que ponen fin a juicio, que son estas que sin decidirlo en el fondo lo dan por terminado, se veían en amparo indirecto. Es a través de una reforma constitucional en la cual se argumenta justo esto, que no tiene caso llevar este acto reclamado a la vía indirecta, porque se trata de una resolución jurisdiccional en la que no hay que aportar, o más bien no se puede aportar más pruebas, insisto, que las aportadas ante la autoridad responsable. Y con este argumento se pasa este acto reclamado, resoluciones que ponen fin al juicio, del amparo indirecto al amparo directo. Y es por ello que ahora lo vemos así. Después me parece que en el 94 la Corte resuelve una acción de inconstitucionalidad en contra de este cambio y confirma las razones que ya en sede legislativa se habían dado al establecer la falta o lo innecesario que es que las resoluciones que pongan fin a juicio se reclamen en la vía indirecta del juicio de amparo, porque, insisto, no hay nada que probar y tienen que mejor en un argumento de economía procesal y de agilidad trasladarse al amparo directo. Así que bueno, esta es la razón, como lo vimos, que en el año 90 lleva la Suprema Corte de Justicia de la Nación a determinar justo que las personas que reclamen una falta de emplazamiento o un ilegal emplazamiento pueden acudir al juicio de amparo indirecto porque se equiparan a una persona extraña a juicio y porque es la vía que les permite un debido ejercicio de la defensa al poder aportar las pruebas que estimen pertinentes para corroborar justo la irregularidad del acto reclamado. Y aquí, con esto, tenemos las dos figuras o las dos concepciones del amparo promovido por una persona extraña a juicio. El amparo tercero extraño a juicio en estricto sentido o natural, y el amparo tercero extraño a juicio por equiparación. Dos figuras que siguen la misma finalidad. La finalidad que es proteger la garantía de audiencia, pero con objetivos distintos y con regulaciones distintas. Y de eso es lo que me gustaría platicar a continuación. Bueno, en principio, el tercer extraño a juicio natural, o en estricto sentido, lo que reclama es la afectación a uno de sus derechos derivado de un juicio del que no forma parte y no quiere ser parte. Pongamos un ejemplo. Pensemos que Juan demanda a Pedro una prestación personal, como lo puede ser un pago de pesos, en un juicio ejecutivo mercantil. Se abre esta vía privilegiada y se traba un embargo, pero por error se traba en mi vehículo o en un bien inmueble mío porque soy vecino de la parte demandada. En ese juicio yo, como coloquialmente se dice, no tengo vela en el entierro, no quiero ir al juicio porque se está demandando una acción personal que no está dirigida a mí. Lo que sí me interesa es sacar mi bien inmueble que ha sido afectado por un error. Entonces, la finalidad ahí es simplemente retirar este bien inmueble y no tocar, por decirlo de una forma coloquial, el proceso jurisdiccional que se está siguiendo. Por supuesto que la parte quejosa tiene que corroborar su interés jurídico. Y aquí vamos a retomar otro precedente que desde mi punto de vista es importantísimo en la historia de los varios que emitió nuestro alto tribunal.
La pregunta que surgió cuando se empezó a promover el amparo tercer extraño juicio natural es, bueno, pues para efectos del juicio de amparo, ¿qué posesión es la que se tutela? ¿Cómo sabemos cuándo alguien tiene interés jurídico para promover este juicio de amparo en virtud de que aduce un derecho a su posesión como un derivado de su derecho a la propiedad? Había, como suele suceder, dos criterios generales en contradicción. Uno que leía la Constitución y las normas secundarias y decía, bueno, aquí lo que se marca es que solo se protege que la posesión se entiende como una detentación de hecho. Entonces eso es lo que protege el juicio de amparo, una simple detentación de hecho en la cual alguien dice que posee cierto bien inmueble. Y del otro lado, se argumentaba de que esto no podía ser así. Se empezaba a ver en la práctica que esto iba a provocar que nunca se pudiera cumplir un juicio. Cada vez salía alguien a decir, pues yo estoy en posesión y promovía un juicio de amparo, tenía la suspensión del acto reclamado, pensemos en un lanzamiento, y el juicio se iba atorando en su ejecución. Entonces, esta otra parte decía, ¿no? Lo que se debe proteger en el juicio de amparo es una posesión que tenga un sustento en un justo título, que esté a su vez amparando una figura jurídica que justo da el derecho a poseer. Como es natural, estos dos criterios llegan a contradicción de tesis y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la tesis 17 diagonal 1991, resuelve que es justo la posesión amparada en un justo título la que debe protegerse en el juicio de amparo. Me voy a permitir leer un párrafo solo de esta importante resolución. La posesión que es objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Imagino que varias de las personas que estamos aquí hemos leído esta contradicción de tesis 17 diagonal 1991, perdón. Para las personas que no lo hayan hecho, les recomiendo mucho la lectura, por varias razones, pero principalmente por la construcción argumentativa de la sentencia. La sentencia usa como mínimo, lo que ahora recuerdo, 3 líneas argumentativas. Hay una interpretación histórica muy importante de cómo prácticamente desde el virreinato se venía protegiendo la posesión. Cuando la sentencia hace este recorrido histórico y advierte que de ahí no hay una solución para la actual contradicción de tesis, hace entonces un análisis sistemático de las normas secundarias. Y de ese análisis sistemático advierte pues casi los dos criterios en contradicción. Por un lado, muchas normas secundarias justo dicen que la posesión es la simple detentación de hecho. Y por otro, señalan que la posesión se puede tener a través de figuras como el arrendamiento, como la propiedad también derivado de esto, como un atributo de la propiedad. La Corte, al ver que ahí no hay una solución a la contradicción, entonces traslada la línea argumentativa, o más bien emprende una línea argumentativa a través de un argumento pragmático. Y justo valora lo que comentábamos hace un ratito. ¿Qué va a pasar si abrimos la puerta del juicio de amparo para que se proteja la posesión entendida como una detentación de hecho? Los amparos van a ser interminables y no es que, esto en sí esté mal, sino que sería irracional
y estaríamos afectando la debida ejecución de otros procesos ordinarios. El cumplimiento de las sentencias que han pasado por un proceso en el que se han respetado las formalidades esenciales del procedimiento y que tienen que cumplirse. Entonces, con base en este argumento pragmático, diría yo, hace una distinción y dice, una cosa es la detentación como una manifestación de que tienes la propiedad y otra cosa es la propiedad surgida a través de un título jurídico que se basa en una figura o en un precepto legal. Y esta es la que vamos a proteger en el juicio de amparo. Insisto, después de hacer este recuento muy general de esta sentencia, que vale la pena la lectura por esta construcción argumentativa. En ocasiones estamos acostumbrados a irnos con un solo argumento, y como dice el magistrado de Alba, a construir nuestros argumentos en cadena, ¿no? Con lo cual, si uno se desprende, puede que toda nuestra decisión termine sin un sustento. Pero si construimos una red de varios argumentos, bueno, pues, si acaso uno al final no resulta convincente, estarán los demás que sustentarán nuestra decisión. Y insisto, en la lectura de esta sentencia, como en muchas más de la Suprema Corte, la 293, por la argumentación, más allá de que compartamos o no la decisión, pues sabemos que en un Estado democrático de derecho los órganos jurisdiccionales se legitiman a través de la motivación de sus sentencias. Y aprender a hacer esto desde mi perspectiva es justo leyendo otras sentencias, por supuesto también acercándonos a la doctrina, pero cuando uno ve cómo esto se plasma por el alto tribunal, te da mucha idea de cómo podrías hacerlo tú también, ¿no? Entonces, hasta aquí haciendo un recuento, al inicio solo se concebía una figura dentro del amparo promovido por una persona extraña a juicio, que era el juicio de amparo por persona extraña en estricto sentido natural. Se debatía si cuando se reclamaba el ilegal emplazamiento o el nulo emplazamiento era amparo indirecto o directo. Se determina que es amparo indirecto porque se equipara a una persona extraña a juicio, y por la razón fundamental de que se necesita ir a esta vía para poder corroborar la irregularidad del acto reclamado. Y vemos que la finalidad de ambas figuras es proteger la garantía de audiencia. El amparo directo, perdón, el juicio de amparo promovido por persona extraña a juicio natural en estricto sentido, solamente sacando el bien que se afecta en un controvertido del que no es parte, y tampoco quiere serlo porque no se le dirige ninguna acción en contra de la persona. Y para poder acreditar el interés jurídico, se necesita justo contar con un justo título por el cual se ampare la posesión, derivado de una figura jurídica o un precepto legal de la norma secundaria. Hago la acotación de que sí se requiere corroborar el interés jurídico, porque tanto la Constitución como la ley de amparo vigente señalan que tratándose de actos provenientes de autoridades jurisdiccionales, no opera el interés legítimo. Así que es necesario corroborar el interés jurídico. Pero no basta ahí. Aparte de tener este justo título, necesitamos que nuestro justo título tenga fecha cierta. Y esto se debe a que esto nos va a dar el parámetro para saber cuándo se adquirió este derecho, si antes o después de la afectación que se provocó en el proceso jurisdiccional del cual somos ajenos y ajenas. De lo contrario, si no tenemos este parámetro, pues podríamos estar en casos de causabiencia que llevarían otro tipo de camino para dilucidarse, pero del cual no podríamos reclamar una afectación al derecho que estamos reclamando como persona extraña a juicio. Al respecto, una contradicción de tesis que de la cual surge una jurisprudencia que me parece bastante ejemplificativa es la de rubro posesión, para que sea objeto de protección en el juicio de amparo indirecto cuando el quejoso se ostenta como persona extraña a juicio del orden civil, debe acreditar su derecho, perdón, esta es la que derivó de la contradicción de tesis que acabo de
que acabo de decir, la 17 del 91. Voy a leer el rubro, si me lo permiten, de la jurisprudencia que deriva de esta convención. Posesión para que sea objeto de protección en el juicio de amparo indirecto cuando el quejoso sustenta como persona extraña al juicio del orden civil, debe acreditar su derecho a poseer con un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias relativas. El registro, por si lo quieren apuntar, es el 187733. Insisto, esta es la jurisprudencia que deriva de la contradicción de tesis 1791, donde de manera emblemática, por decirlo así, se determina cuál es la posesión que se protege en el juicio de amparo. Y decía que no basta tener un justo título, sino se requiere que éste tenga fecha cierta. Y al respecto, ahora sí me permito leer una jurisprudencia, solo el rubro, que me parece muy ejemplificativa de esto que estoy comentando. Interés jurídico para promover juicio de amparo indirecto como tercero extraño a juicio contra la orden de desposesión de un bien inmueble, para demostrar lo suficiente el contrato de arrendamiento de fecha cierta anterior a dicha orden. Solamente del rubro advertimos lo que comentaba. Se necesita que nuestro título tenga fecha cierta porque en virtud de ello sabemos si la afectación se dio antes de que entrara a nuestro patrimonio o después de esto. La pregunta que podría surgir es, ¿y cómo un título adquiere fecha cierta? Bueno, hasta ahora han sido 3 vías las que ha establecido nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una de ellas es a partir de que se inscribe el título correspondiente en el registro público de la propiedad y del comercio. La segunda es a partir de que un fedatario público da justo fe del documento. Y la tercera es a partir de la muerte de alguna de las partes firmantes. Es importante señalar respecto a la segunda que en el caso de los fedatarios públicos, cuando dan fe, certifican un documento, la fecha cierta se adquiere a partir de esa certificación y no a partir de la fecha que señala el documento. Puede parecer algo a lo mejor muy obvio, pero es importante porque en virtud de eso vamos, insisto, a saber si la afectación se dio antes o después y podría desembocar en una concesión o no del amparo que se solicita. Reiterando el tema de que es necesario que el juicio, que la posesión que se proteja a través del juicio de amparo, ya lo estamos viendo, esté amparada en un justo título, que a su vez tenga fecha cierta, me gustaría leer solo para cerrar esto, el rubro de una jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y una parte del texto que me parece nos va a ayudar a ejemplificar mucho mejor esto que acabo de exponer. La jurisprudencia es del rubro inmueble, establecido como domicilio conyugal para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo de uno de los cónyuges que sustenta como tercer extraño en el juicio de arrendamiento inmobiliario, es insuficiente la sola posesión material. En la parte medular de la argumentación señala lo siguiente. La figura del domicilio conyugal remite al establecimiento de una vivienda o lugar físico en donde los cónyuges vivirán para organizar su vida en común, sin que constituya una figura que genere el derecho a poseer un determinado inmueble. Por tanto, la posesión simple o mera tenencia material que ejercen los cónyuges sobre una vivienda a partir de la designación del domicilio conyugal no es el tipo de posesión que se tutela en el juicio de amparo indirecto contra actos provenientes de tribunales judiciales y por ello resulta insuficiente por sí sola para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo en el que uno de los cónyuges se ostenta tercer extraño al procedimiento judicial de arrendamiento que culminó en condena para su consorte con orden de lanzamiento respectiva del inmueble, aun cuando el domicilio conyugal
se haya establecido antes de la celebración del arrendamiento. Creo que esto nos ayuda a ejemplificar lo que veníamos comentando. Necesitamos que nuestra posesión esté amparada en un justo título y que éste tenga fecha cierta. Incluso en los casos de sucesión conyugal, esto no puede ser obviado. No podríamos ir al juicio de amparo indicando este es mi domicilio conyugal y por ende puedo promover el amparo indirecto como tercer extraño a juicio para proteger la posesión correspondiente, pues es una simple detentación. Siguiendo con la línea de la actualidad del juicio de amparo promovido por persona extraña en estricto sentido natural, toca hablar un poco del principio de definitividad. De acuerdo al artículo 61, fracción 18, no es necesario interponer un previo recurso. Sin embargo, si la parte quejosa que aduce tiene un bien, un derecho afectado en un juicio del que es ajeno o ajena, promueve un medio ordinario de defensa que tenga la misma finalidad del juicio de amparo indirecto promovido por persona extraña a juicio en estricto sentido, el juicio de amparo es improcedente, no por definitividad, por supuesto, sino porque, o sí, pero digamos no en estricto sentido, sino porque está coexistiendo como un medio de defensa ordinario y tiene que darse una prelación, el medio de defensa ordinario, en virtud de que puedan modificar o revocar el acto reclamado, tiene que culminar y después se podría reclamar a través del juicio de amparo. Y voy a leer otra jurisprudencia sobre el rubro y una parte del texto medular de la segunda sala, porque esto también permite ejemplificar lo que el magistrado de Alba y varios académicos y académicas han señalado, que esta modalidad del juicio de amparo, tercer extraño a juicio en estricto sentido, se asemeja mucho a una tercería excluyente de dominio. Al respecto, la segunda sala, en la jurisprudencia de registro 22669, estableció en el rubro lo siguiente. Tercería excluyente de dominio en trámite. El hecho de que quien la promueva interponga como tercer extraño juicio de amparo indirecto contra el mismo acto reclamado, actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción 14 del artículo 73 de la Ley Amparo abrogada. En su texto, en lo medular señala lo siguiente. Cuando se encuentre en trámite ante una autoridad jurisdiccional una tercería excluyente de dominio, donde el quejoso controvierte la propiedad y los derechos provenientes de un embargo, y a la vez intenta un juicio de amparo en el que como tercer extraño no solo reclama la posesión, sino que aduce que los bienes afectados por el embargo son de su propiedad, es inconcluso que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional prevista en la fracción 14 del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque la finalidad perseguida con la promoción de la tercería tiene como consecuencia que se nulifique, revoque o modifique el embargo reclamado. Por tanto, es incuestionable que no puede coexistir el juicio de amparo indirecto y la tercería excluyente de dominio que se encuentra en trámite, en virtud de que ésta constituye un mecanismo de defensa que de resultar fundado, podrá generar la insubsistencia legal del acto reclamado, lo que provoca la improcedencia del juicio de amparo. Entonces, dada la finalidad del juicio de amparo como persona extraña a juicio en estricto sentido, si nosotros promovemos una tercería excluyente de dominio antes de acudir a la vía indirecta del amparo, pues tendríamos que estar a las resultas de este medio ordinario de defensa y no podríamos ya ir al amparo indirecto, directamente, valga la expresión, porque estaría un medio ordinario de defensa con la misma finalidad en trámite y un medio ordinario de defensa que tiene una de las características del recurso efectivo, que es justo la posibilidad de modificar o revocar el acto que se reclama.
Bueno, si promovemos entonces el juicio de amparo, el tercer extraño a juicio en estricto sentido o natural, el efecto, después de pasar los requisitos de procedencia, por supuesto analizando el fondo, el efecto del juicio de amparo va a ser solo retirar el bien que esté afectado en ese juicio del que somos parte ajena, insisto, en el que no queremos participar. Y es importante aquí hacer una acotación. El hecho de que nuestro justo título para efectos del juicio de amparo sea válido y nos permita lograr un amparo, retirar el derecho que se está afectado, no implica una determinación de validez de carácter general, por decirlo de una forma. La determinación que haga el órgano jurisdiccional de amparo se delimita solo al juicio de amparo. Y esto, perdón, desde que la Suprema Corte determinó la posesión que se protege por el juicio de amparo, fue acotado. Me voy a permitir leer un párrafo muy corto de esa importante acotación. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. Con esto me parece queda claro el efecto de un juicio de amparo concedido por una persona que se ostenta tercer extraño juicio en estricto sentido o natural es solo retirar el bien. Por supuesto que para eso se hace una declaratoria, por decirlo de alguna forma en el juicio de amparo indirecto, de validez de este título. Pero esto no conlleva una validez general. Nosotros no podríamos aducir con esta sentencia de amparo para efectos de otro juicio, sobre todo de un ordinario, que nuestro título es completamente válido. Se declaró así, pero solamente fue para efectos del juicio de amparo indirecto. Y siguiendo con estas precisiones en los efectos, quisiera, justo en esta línea de lo que argumentó el Pleno de la Suprema Corte, señalar que cuando en el proceso jurisdiccional del que somos personas extrañas, se emite un título de propiedad nuevo que no anula el nuestro, el efecto del juicio de amparo que se nos llega a conceder no puede anular este nuevo título de propiedad. Lo que tendría que realizarse es, si se logra corroborar un mejor derecho a poseer, proteger la posesión y anular los actos que invaliden nuestro título de propiedad. Y esto que parece sonar muy complicado se debe a algo que creo que tenemos que cuidar mucho. El juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que tiene una estructura distinta a los juicios ordinarios y que por ende no protege el derecho de audiencia de las partes de la misma forma. En realidad la parte es la parte quejosa, la autoridad y el tercero interesado, que sería la contraparte en términos muy generales, que tiene un interés contrario al quejoso. Por ende, no podemos en el juicio de amparo dilucidar cuestiones relativas a la propiedad, porque justo lo que provocaríamos con eso es un detrimento a la garantía de audiencia de nuestra contraparte. Es necesario entonces que si ya se dio esta situación en la que en el juicio en el que somos personas extrañas, se originó un nuevo título de propiedad, por supuesto sin anular el nuestro, y de ser el caso, se nos protegió en la posesión, vayamos a una instancia ordinaria para ver qué título de propiedad debe de prevalecer. Me permito leer un criterio de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que me parece nos va a ayudar a comprender un poco más lo que comento. El rubro es evicción, la sentencia en que se concede el amparo a un tercer extraño a juicio por
violación a su garantía de audiencia, no la actualiza. El registro es el 219-12. En la parte estructural, de la argumentación, la primera sala señala lo siguiente. Para que tenga lugar la evicción, es necesario que el derecho anterior que se opone al adquiriente sea un mejor derecho, por lo cual es necesario que la evicción se determine en un juicio contradictorio en el que tengan la oportunidad de rendir pruebas, formular alegatos todas las partes involucradas. Esto es, tanto el tercero que aduce tener un mejor derecho como el enajenante y el adquiriente, con el objeto de que el juzgador determine qué derecho debe prevalecer. Por tanto, la sentencia en un juicio de amparo indirecto en el que se resolvió conceder la protección federal por haberse vulnerado la garantía de audiencia al quejoso que adujo ser tercer extraño a juicio y se le restituyó en la propiedad de posesión por no haber sido oído en el proceso en el que se adjudicó y remató un bien inmueble que aduce es de su propiedad, no puede actualizar la evicción en perjuicio de quien adquirió del titular registrar el mismo bien inmueble, pues considerar lo contrario implicaría que se deje en estado de indefensión tanto al adjudicatario del bien inmueble como al tercer adquiriente de buena fe. Creo que con este criterio jurisprudencial que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en específico la primera sala, queda un poco más claro lo que intento decir respecto a los efectos del juicio de amparo, cuando en el proceso jurisdiccional ordinario, del que somos personas extrañas a juicio, se ha emitido un diverso título de propiedad al nuestro. Insisto en la acotación, no podríamos en el juicio de amparo declarar un mejor derecho de propiedad, ya sea de la parte quejosa o de la parte tercero interesada, porque por la estructura del juicio de amparo, dada su naturaleza extraordinaria de medio de defensa, eso conllevaría el detrimento al derecho a la garantía de audiencia de las partes. Es necesario ir a un proceso ordinario de prelación de propiedad en el cual se determine quién tiene el mejor derecho. Y aquí una de las instituciones que va a ser fundamental es el registro público de la propiedad y del comercio, a través de todos los principios que rigen como la buena fe registrada. Quiero leer al respecto la jurisprudencia que se emite de la contradicción de tesis 493/2011, que resolvió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque creo que plasma muy bien la importancia del registro público de la propiedad para efectos de la vida cotidiana, por supuesto, pero para la resolución del juicio de amparo promovido por una persona extraña a juicio en estricto sentido o natural. La jurisprudencia es de rubro, de registro 220-86 y el rubro es tercero de buena fe registrada. El registro público de la propiedad inmobiliaria tiene por objeto dar estabilidad y seguridad jurídica al derecho de propiedad sobre bienes inmuebles. Su función es dar a conocer la verdadera situación jurídica de un inmueble, tanto respecto del derecho de propiedad como respecto de las cargas o derechos reales que puede reportar el inmueble, con la finalidad de impedir fraudes en las enajenaciones y gravámenes sobre inmuebles. Lo anterior se logra mediante el cumplimiento de diversos principios registrales, como el principio de publicidad registral, que tiene por objeto dar publicidad a sus inscripciones, para que cualquier persona que consulte sus registros pueda tener la certeza de la situación de los inmuebles que estén inscritos, así como los principios de legitimación y de fe pública registrada, los cuales otorgan una presunción juris tanto de veracidad en las inscripciones que se mantiene hasta que se pruebe su discordancia con realidad. Pero si se trata de actos que afecten a terceros de buena fe, la presunción deja de admitir prueba en contrario, en cumplimiento a la finalidad de seguridad jurídica que persigue la institución. Dichos principios tienen por objeto asegurar
que el comprador de un bien inmueble lo adquiere de quien tiene el legítimo derecho con la finalidad de que el asiento registral se repute verdadero y sea oponible a terceros, aun cuando a la postre resulte no ser. Las inscripciones inmobiliarias gozan de una presunción de veracidad, la cual beneficia a los terceros de buena fe. En consecuencia, cuando un tercero adquiere de buena fe, a título oneroso, un bien inmueble de quien aparece como propietario en el registro público de la propiedad, si del propio registro no se desprende alguna causa de nulidad de las inscripciones, debe darse validez a la adquisición realizada por el tercero de buena fe, la cual debe prevalecer sobre cualquier otro que no tenga un propio registro. Esta jurisprudencia nos da los parámetros para que en la vía ordinaria se pueda resolver quién tiene el mejor derecho de propiedad. Pero insisto, es en la vía ordinaria, no en el juicio de amparo. Porque dada la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo, vuelvo a mencionarlo, no se pueden dilucidar ahí cuestiones de propiedad. Aquí hay que decir que hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a mí me parece puede estar quedando un poco superada con este criterio que acabo de dar lectura, sobre todo en la parte del adquiriente de buena fe, en la cual se determinó que cuando se lograba una concesión del amparo se podía afectar el título que se adquirió en un embarque, por decirlo de una forma, y que por ende pasó libre de gravamen, es decir, que se adquirió por un tercer adquiriente de buena fe. Esta decisión que se tomó ya hace algunos años y que creo que se está superando por la línea jurisprudencial que está ejemplificada en la jurisprudencia que acabo de leer, me parece que traía varios inconvenientes. En principio afectaba el régimen registral y hacer eso conllevaría perder la certeza de todos nuestros movimientos inmobiliarios, es decir, no bastaría que yo fuera al registro público de la propiedad, que checara el asiento registral, que viera que de él no se desprende alguna nulidad, que hiciera todo un trabajo de verificación y que por ende me considerara tercer adquiriente de buena fe, porque después por alguna circunstancia a la cual justamente no se le dio publicidad, podría yo ser afectado en este bien que he adquirido basándome en el registro público de la propiedad. Insisto, traía estos temas, esta jurisprudencia, pero al final, pues me parece que el criterio va cambiando. Volviendo a recapitular, tenemos el juicio de amparo, tercer extraño a juicio, que tiene la finalidad de proteger la garantía de audiencia y que está comprendido o tiene dos figuras. El tercer extraño juicio en estricto sentido y el tercer extraño juicio por equiparación. El tercer extraño juicio en estricto sentido, que su único objetivo es sacar el derecho afectado en un controvertido del que somos ajenos. Para eso necesitamos corroborar nuestro interés jurídico con un justo título que tenga fecha cierta. Y el efecto del juicio de amparo sería, si nos ha generado otro título, protegernos en nuestro derecho, sin que esta declaración de validez de nuestro título tenga un efecto general, sino que se circunscribe, al juicio de amparo. Y si se ha generado otro título de propiedad en el juicio de que somos personas extrañas, el efecto se acota a solo proteger nuestro título, nuestra posesión, de ser el caso, pero de ninguna forma se puede nulificar el diverso título de propiedad, porque esto implicaría volver al juicio de amparo, un juicio ordinario, y bueno, su estructura no es para ello. Siguiendo con la explicación de esta modalidad de juicio de amparo, ahora me gustaría hablar de las características y la finalidad del juicio de amparo promovido por una persona que se equipara, una persona extraña a juicio.
Cuando el juicio de amparo se promueve en estos términos, lo que la persona quejosa reclama es que debe formar parte de ese controvertido jurisdiccional. Es decir, ya sea porque es parte demandada y no se le emplazó o se le emplazó ilegalmente, o porque aduce que le recae ese carácter, dadas algunas circunstancias. Por ejemplo, pensemos en un litisconsorcio pasivo derivado de una copropiedad. Lo que se reclama en el juicio de amparo es el emplazamiento, el nulo o el ilegal emplazamiento a ese controvertido. La finalidad es otra, como podemos ver. La finalidad no es sacar simplemente un derecho que se está afectando en ese juicio del que somos extraños, sino entrar a ese controvertido a proteger ahí nuestro derecho. Insisto, ya sea porque sí figuramos desde el inicio como parte demandada y no se nos emplazó, o fue ilegal emplazamiento, o porque argumentamos que debemos tener ese carácter en virtud de un litisconsorcio pasivo derivado de una copropiedad. Así que la pregunta que surge es, bueno, ¿cuándo te vuelves o cuándo puedes tener este carácter de tercer extraño a juicio por equiparación? Y para resolverla, creo que hay que volver a tomar en consideración lo que señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando justo determinó que se reclamaba en la vía del amparo indirecto la falta o el indebido emplazamiento, porque esto se equiparaba a un tercer extraño juicio. Como lo he comentado reiteradamente, en esa contradicción síntesis lo que se primó fue proteger o posibilitar al máximo el derecho de defensa, dado que en el amparo indirecto se puede corroborar la regularidad del acto reclamado. Y es así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que uno adquiere la calidad de persona extraña a juicio por equiparación cuando se entera del proceso del que es extraño una vez que se emitió la sentencia de primera instancia, aun cuando ésta no haya causado ejecutoria y por ende pudiera ser procedente un medio de defensa ordinario, como generalmente lo es la apelación. La jurisprudencia en la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve esto es la de rubro. Juicio respectivo después de dictada la sentencia de primera instancia que no ha causado ejecutoria, aun cuando puede impugnarla mediante un recurso ordinario de defensa para hacer valer la violación procesal. Y me voy a permitir leer parte del texto porque creo que es bastante ejemplificativo. En ese tenor, ante la ausencia de regulación sobre la procedencia del amparo indirecto, promovido por quien se ostenta como tercer extraño, cuando tuvo conocimiento del juicio respectivo, con motivo del dictado de la sentencia de primera instancia, y aún se encuentre en tiempo para interponer recurso ordinario, generalmente el de apelación, en el cual pueda hacer valer vicios procesales, atendiendo a la naturaleza de las normas rectoras del juicio de amparo y al principio por persona establecido en el artículo 1, párrafo 2 de la Constitución, se concluye que dicha circunstancia no permite desconocer los beneficios procesales que dispensan la regulación del juicio constitucional a quienes ostentan como personas extrañas a juicio. Pues aun cuando en el recurso ordinario pueda controvertir la falta o la deficiencia del emplazamiento, las posibilidades de ejercer por esa vía la defensa de un derecho constitucional están sujetas a diversas particularidades sobre el plazo para interponer el recurso, el tipo de pruebas y los hechos materia de probanza. ¿Qué nos dice aquí la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Siguiendo la línea argumentativa de que se intenta primar al máximo el derecho de defensa, lo que concluye la primera sala es, si tú te enteras de un juicio del que eres extraño por equiparación, cuando ya se emitió la sentencia de primera instancia,
puedes irte directamente al amparo indirecto y no es necesario o no te es exigible que vayas a la apelación, porque la apelación por su propia estructura te cortaría tus posibilidades de defensa. No podrías ofrecer pruebas más que regularmente las que indebidamente se te desecharon en primera instancia, pero pues no fuiste parte, así que no pudiste ofrecer ninguna. Así que primando por un derecho de defensa, la calidad de tercer extraño a juicio por equiparación, por decirlo de alguna forma, a lo mejor no muy exacta, será justo en ese momento, cuando te enteras de que hay un juicio seguido en tu contra o que debe ser seguido en tu contra y ya se emitió sentencia de primera instancia. Insisto, aunque esta no haya causado ejecutoria y por ende pueda ser impugnable. Así que, en sentido contrario, si uno conoce del juicio seguido en nuestra contra, antes de que se emita la sentencia de primera instancia, entonces no tiene el carácter de tercer extraño a juicio por equiparación. Y debe de comparecer al juicio ordinario, hacer valer el medio de defensa que corresponda. Generalmente el incidente de nulidad de actuaciones. En caso de que el incidente de nulidad de actuaciones no sea procedente, no sea favorable a nuestros intereses, entonces se podrá hacer valer la violación en la apelación. Ya ahí también ha cambiado el criterio de la Corte. En algún punto se decía que no se podían hacer violaciones procesales en la apelación. Ahora cambia y se entiende que sí se pueden hacer valer estas violaciones procesales. Perdón que haga este paréntesis, pero el criterio anterior se basaba en que no estaba prohibido en la mayor parte de las decisiones procesales un reenvío. Es decir, el tribunal de alzada no podía reenviar al de primera instancia para que volviera a resolver. Y con eso se decía, bueno, pues es que si una violación procesal resulta fundada en segunda instancia, el efecto que se tiene que dar es justo el reenvío, porque se tiene que reponer el procedimiento. La Suprema Corte de Justicia de la Nación cambia el criterio que se había estado manejando y determina que no es propiamente un reenvío, porque el reenvío debe entenderse como vuelve a resolver el fondo. Y ahí sí, eso no se podría hacer, porque el tribunal de alzada puede reasumir la jurisdicción, por decirlo en términos del amparo, y resolver el fondo de la controversia. Pero cuando hay una violación procesal y se repone el procedimiento, eso tiene que ser llevado por el tribunal de instancia, quien es el competente para llevar esta primera etapa de los juicios, y no se considera propiamente un reenvío, sino una regularización del procedimiento en virtud de la violación procesal que se hizo valer. Ahora, si no es procedente la apelación, entonces, bueno, nos queda el amparo directo y podemos hacer valer esta violación procesal con fundamento en la ya mencionada fracción primera del artículo 172 de la ley de amparo. Y es aquí donde a lo mejor queda también un poco más clara esta diferencia, ¿no? ¿Cuándo nos vamos al indirecto? ¿Cuándo nos vamos al directo para reclamar una falta de emplazamiento o un ilegal emplazamiento? Al indirecto, siempre que nos enteremos del juicio seguido de nuestra contra o que debe ser seguido de nuestra contra una vez que se emitió la sentencia de primera instancia. Por supuesto que si enterándonos de esto optamos por la apelación, pues bueno, ya no podríamos reducir esta calidad de tercer extraño juicio por equiparación y tendríamos que seguir el proceso que acabo de mencionar. Si la apelación es fundada, está muy bien, si no, el amparo directo. Si nos enteramos de la violación procesal cuando todavía el juicio del que somos extraños por equiparación no ha tenido sentencia de primera instancia, entonces tenemos que hacer valer la violación procesal correspondiente en el proceso. Y esto nos da la pauta para empezar a prepararla en caso de que el medio ordinario que en ese momento interpongamos no sea procedente. En caso de que la apelación tampoco lo sea, para poder verla en el amparo directo contra, que se promueva por supuesto, contra la sentencia reclamada o la resolución que pone fin, pero en la que podemos hacer valer las violaciones procesales como esta, la falta o el indebido emplazamiento de conformidad con la fracción primera, insisto, del artículo 172 de la ley de amparo.
En términos generales, una persona pierde, por decirlo de una forma, la calidad de tercer extraño juicio por equiparación cuando tiene un conocimiento certero de la existencia del juicio que se alega. Insisto, siempre que sea antes de que se emita la sentencia de primera instancia. Es importante señalar que este conocimiento tiene que ser cierto y completo, es decir, no basta solamente con tener un presunto, a lo mejor no es tan exacto el término, conocimiento de este juicio para perder esta calidad de tercer extraño a juicio por equiparación. El conocimiento tiene que posibilitar una verdadera defensa. La Corte ya ha precisado esto en la jurisprudencia de rubro: persona extraña a juicio por equiparación no tiene esa calidad del quejoso que conoce de manera completa y exacta la existencia del juicio al que pretende ser llamado, aunque no haya comparecido a aquel. El registro de esta jurisprudencia es la 242-74 y me voy a permitir leer el párrafo que me parece es estructural en la argumentación que desarrolló la Suprema Corte. Basta que antes de que se dicte sentencia, ojo con esto, o sea, insisto, tiene que ser antes que se dicte sentencia de primera instancia, el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de tercer extraño a juicio, o bien que durante el juicio se hubiera practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en actitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. Entonces, retomando esto, si nosotros nos enteramos de la existencia de este juicio seguido en nuestra contra, del que no somos parte y debemos serlos antes de la sentencia, también perdemos esta calidad, y nuestra obligación, diría nuestra carga procesal, sería comparecer al juicio de primera instancia, hacer valer los medios ordinarios de defensa. Un ejemplo de esto es cuando ya se promovió un juicio de amparo o un recurso contra un primer emplazamiento, se logra la concesión del amparo, pero solía pasar que a veces no se definían muy bien los efectos. Entonces se decía, se repone el procedimiento porque se advierte que no existió el emplazamiento o que este emplazamiento fue irregular. Solo se ordenaba la reposición del procedimiento. Pasaba un tiempo considerable y la autoridad responsable pues, había cumplido la sentencia de amparo, emitiendo el acuerdo en el cual ordenaba que se repusiera el procedimiento, pero no decía nada más, es decir, no decía emplácese a la parte demandada, anteriormente la parte quejosa, solo quedaba el auto de cumplimiento hasta la reposición. Entonces pasaba un tiempo considerable y pues no se volvía a emplazar a la que había sido la parte quejosa, la parte demandada, y de repente se volvía a enterar que pues, se volvió a seguir el juicio a sus espaldas y que había vuelto a ser condenada. Volvía a promover el juicio de amparo indirecto, otra vez porque se enteró después de la sentencia de primera instancia, y ahí se empezó a manejar una discrepancia de criterios. Algunos órganos jurisdiccionales solían decir es tercer extraño juicio por equiparación porque la reposición del anterior procedimiento nulificó formalmente ese juicio y pues él estaba esperando el emplazamiento. Si el emplazamiento se vuelve a hacer de manera irregular o simplemente no se hace, pues le queda el juicio de amparo indirecto para acudir. Otros órganos jurisdiccionales señalaban que no, que el juicio de amparo ya no era procedente porque se había tenido un conocimiento del juicio seguido en su contra. Posible contraargumento a este era, bueno, pero el tema está en el efecto que se le dio al amparo. El efecto del amparo solamente fue reponer, no volver a emplazar. Y pues sería tanto como pedirle a la parte demandada que se apersone justo para emplazarse, cuando podría tener la incertidumbre de si el juicio se va a seguir, si se desiste
la parte actora y que por ende nunca se dio de emplazamiento, y la obligación primaria es del órgano jurisdiccional de emplazamiento. Estos eran los argumentos que estaban de uno y otro lado, pero la Corte los resuelve, los unifica más bien, al resolver la contradicción del tesis 165 diagonal 2015, de la cual surge la jurisprudencia de registro 2017-849. Me permito leer otra vez un párrafo medular de esta ejecutoria. Con dicha impugnación, demuestra fehacientemente que tiene conocimiento de la acción judicial instaurada en su contra, al conocer de forma precisa el número y tipo de juicio respectivo, el juzgado o tribunal ante el cual se ventila, e incluso el nombre de quien le demanda, lo que le permite preparar actos de defensa a través de los medios y recursos ordinarios o vigilar la caducidad procesal de la instancia. Máxime que para efectos de la impugnación que le resultó favorable, está a la espera de un segundo emplazamiento o notificación con motivo de la reposición del procedimiento por la nulidad de actuaciones o del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que evidencia que en esas circunstancias no debe prevalecer la ficción equivalente a una ignorancia total de la demanda judicial instaurada en su contra, porque lo relevante para la procedencia del amparo indirecto y la defensa del derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 constitucional es la situación de completo desconocimiento de un juicio en contra del justiciable. Como podemos advertir, la Corte resolver esta contradicción de tesis, básicamente lo que dijo fue, si logras un primer amparo, como que promoviste como tercer extraño juicio por equiparación, y se ordenó la reposición del procedimiento, tienes ya la carga procesal de estar atenta al nuevo emplazamiento. Ya conoces el juicio, ya conoces quién te demandó, porque le recayó la calidad de parte tercera interesada en el juicio de amparo. Entonces, vamos, ¿no? En términos muy claros y coloquiales, no hay mayor pretexto para que tú desconozcas o no tengas una actividad procesal dirigida a lograr la relación jurídica procesal y llevar el proceso de primera instancia. Y yo siento que acá va mucho de cómo se imitan los efectos del juicio de amparo. El efecto que, como lo estamos advirtiendo, es el lógico, o por decirlo de una forma, el consecuente ante la corroboración en el amparo indirecto de una nulidad o indebido aplazamiento, es la reposición del procedimiento para poder hacer que esta violación procesal, es la de mayor magnitud, como lo ha dicho la Suprema Corte, sea reparada. Y habría que ser muy precisos en cómo lo ordenamos. La Corte ha delimitado y ha intentado precisar cómo se debe prácticamente formular este efecto. Al respecto, en la jurisprudencia emplazamiento, el amparo concedido en su contra tiene como efecto dejarlo insubsistente y reponer el procedimiento desde su actuación. De registro 201-5693 precisó lo siguiente: el órgano jurisdiccional responsable debe dejar insubsistente la actuación viciada y los actos posteriores y reponer u ordenar la reposición del procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen. Este es un punto importante a denunciar. Desde mi perspectiva, cuando la Corte señala que el efecto del amparo tiene que ser ordenarle a la autoridad responsable, reponer o ordenar el procedimiento, o ordenar la reposición del procedimiento reclamado, y que prosiga hasta la conclusión, podría tornar un poco difícil tener por cumplida esa sentencia. Prácticamente, no hay mayor luz en la ejecutoria, lo que tendría que hacer la autoridad responsable para tener cumplida, pues es llevar todo el juicio y notificarle, a la autoridad jurisdiccional de amparo que ya concluyó por algún motivo, ¿no? Porque caducó, porque se resolvió el fondo, y me parece que haría un poco complicado
lograr finiquitar el cumplimiento del juicio de amparo indirecto o permanecería abierto por mucho tiempo. Desde mi perspectiva debe interpretarse esto que la Suprema Corte señala hasta indicar que se tiene que reponer el procedimiento u ordenar la reposición del procedimiento y emplazar, ahora sí, de una manera legal a la parte demandada anteriormente en la cosa. Y acá también hay otro punto importante. Si somos muy precisos en cómo se tiene que hacer el emplazamiento, es decir, si somos muy minuciosos en nuestra sentencia, en nuestro efecto de amparo, el nuevo amparo que se llega a promover también sería improcedente porque estaría promoviéndose contra un acto reclamado que deriva del cumplimiento de otro juicio de amparo. Es a lo mejor complicado esta precisión de los efectos del juicio de amparo. Creo que depende mucho de los casos en particular, pero lo que me gustaría transmitir es que hay que cuidar mucho el cómo se da. Ni ser muy genéricos en el sentido de solo repone el procedimiento, porque entonces no se ordena el emplazamiento y la autoridad responsable puede o no hacerlo. Más allá de que la Corte ya dijo, bueno, si eres una parte quejosa, lograste este amparo, tienes que comparecer al juicio, no puedes hacerte la persona desentendida de un proceso seguido en tu contra cuando ya lo conoces exactamente. Si somos muy minuciosos y establecemos las reglas en las que se tiene que llevar a cabo el nuevo emplazamiento, entonces si se promueve un amparo porque no se promovió, no sé, el recurso procedente contra el efecto que así se estableció en el juicio de amparo, perdón, este amparo va a ser improcedente porque está partiendo del cumplimiento de una diversa ejecutoria. Entonces, bueno, ahí está el gran reto en cómo precisar estos efectos. Otra característica de los efectos que se llega a conceder en un juicio de amparo promovido por una persona extraña a juicio por equiparación se da cuando se origina la falta o indebido emplazamiento en virtud de un disconsorcio pasivo necesario. Como lo decía hace un momento, porque se ve, por ejemplo, alguna copropiedad. Cuando la Corte analizó esta situación, lo que determinó fue que dada la naturaleza del litis consorcio pasivo necesario, que implica una solidaridad en la defensa, el efecto del juicio de amparo tendría que ser reponer el procedimiento para todas las personas que hubieran actuado, solo dejando subsistentes los emplazamientos a los litis consorcios. Es un efecto que ahora lo hemos asimilado, pero que en su momento fue, creo, de las primeras excepciones al principio de relatividad de las sentencias del juicio de amparo, porque presupone que otras partes salgan beneficiadas con el amparo promovido solo por una persona, pero que, insisto, atiende a la naturaleza del consorcio pasivo necesario. Es decir, atiende a lograr esta solidaridad en la defensa y que se litigue junto en protección del derecho común. Esta es otra particularidad y quisiera hasta aquí dejar la explicación del juicio de amparo promovido por una persona que se equipara a una tercera extraña a un proceso jurisdiccional. Como lo hemos estado platicando, esta otra figura de la modalidad del juicio de amparo, tercer extraño juicio, nace a partir de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tiene ciertas particularidades que la distinguen del amparo promovido por una persona extraña a juicio en estricto sentido o natural. Siguen la misma finalidad, protegen la garantía de audiencia, pero con distintos objetivos. A lo mejor lo reitero, pero me gustaría que quede muy claro esto de los objetivos y los efectos, porque luego se puede complicar en la práctica. Creo que si tenemos desde el inicio bien las bases, podemos resolver otros asuntos que puedan ser un poco complicados. El tercer extraño juicio en estricto sentido, lo único que quiere es retirar el bien afectado. El juicio, la concesión de un amparo sería esa,
retirar el bien afectado sin que la declaratoria de validez de nuestro título tenga efectos generales, y si ya se emitió otro título de propiedad para una de las partes en el juicio y no se afectó el nuestro, el juicio de amparo o el efecto de un amparo concesionario no podía nulificar este otro título. A lo mucho lo que puede hacer es mantener la validez del nuestro, cuidar la posesión, y ya el derecho a una mejor propiedad será visto en una instancia ordinaria donde se respete la garantía de audiencia de todas las partes. En el juicio de amparo, tercer extraño, persona extraña, juicio por equiparación, lo que se busca es ingresar al proceso jurisdiccional, porque tenemos formalmente la calidad de mandados o demandadas, o porque nosotros aducimos que debemos tenerla. El efecto del juicio de amparo, como ya lo hemos visto, es la reposición del procedimiento para que se nos emplace. De no ser así, nosotros ya sabemos de la existencia y tendríamos que comparecer. Si estamos en una situación de litisconsorcio pasivo necesario, entonces el efecto es reponer para todas las personas demandadas, dejando, por supuesto, subsistente el emplazamiento de las demás, que no son la parte quejosa, y seguir un litigio conjunto en defensa del derecho común. Hasta acá la evolución histórica y un poco la actualidad de esta figura del juicio de amparo con sus dos modalidades. Sin embargo, desde mi perspectiva, esto no acaba así. Creo que tenemos que tener muy claro el fundamento de esta figura para poder ir advirtiendo que en la práctica jurídica se dan otros casos que pueden entrar dentro de la protección de esta modalidad del juicio de amparo. Pensemos, por ejemplo, en un juicio en el que somos demandadas, el juicio se empieza a desarrollar, comparecemos, presentamos nuestra contestación, a lo mejor se hace una primera audiencia en la cual se admiten ciertos medios probatorios y después algo pasa. Por alguna razón hay un prolongado tiempo de inactividad procesal, hablemos de un año, incluso más, 2, 3 años, como suele pasar, que serían suficientes incluso para que opere la caducidad de la instancia. Y contrario a lo que señalan las normas procesales aplicables, cuando pasa este tiempo, no nos notifican personalmente la reanudación del juicio, sino nos lo notifican por lista en estrados. Nosotros nos enteramos cuando se ha emitido la sentencia de primera instancia, y entonces, conforme a lo que hemos visto, queremos acudir al juicio de amparo indirecto, diciendo que somos personas extrañas a ese juicio por equiparación. La respuesta que se daría hasta el desarrollo que hemos platicado es: no eres extraña a juicio por equiparación, porque conociste del juicio, tan es así que, como lo mencionamos, compareciste a ofreciste pruebas, y claro, después hubo una dilación procesal, posiblemente se notificó mal la reanudación, pero eso no quita que tú ya perdiste la calidad de tercer extraño juicio por equiparación, porque has conocido de manera exacta de este controvertido. Yo creo que acá hay que atender, insisto, a la finalidad de la figura. La finalidad de la figura es la protección de la garantía de la audiencia. Como dice el magistrado de Ala, bueno, hasta ahora hemos imaginado dos figuras: tercer extraño estricto en sentido estricto y tercer extraño por equiparación, y el desarrollo se ha dado en torno a esto, pero esto no quiere decir que aquí acabe. Acá se está transgrediendo el derecho de audiencia, la garantía de audiencia, perdón. Podríamos decir, bueno, las partes, una vez que están emplazadas, se vinculan al proceso jurisdiccional y tienen ciertas cargas, bajo la concepción de carga como algo que puedes o no hacer, pero si no lo haces, hay un perjuicio, por supuesto. Y diría que sí, pero cuando el proceso jurisdiccional respeta los plazos normales. Cuando un proceso no lo respeta, que en principio le corresponde al propio órgano jurisdiccional este respeto de los plazos, desde mi perspectiva se desvincula
la obligación que yo tengo del cuidado del juicio. Si quiero usar un argumento del absurdo, sería tanto como estar esperando, vamos, 1 año, 2 años, y muy atento del juicio, 3, con todas las circunstancias que pueden pasar, ¿no? Se puede dar, no digo que no, pero lo que quiero dejar claro es que la obligación desde mi perspectiva prioritaria es del órgano jurisdiccional en mantener una debida tramitación del proceso con plazos en los parámetros de la normalidad aceptables. Cuando esto no se da, me parece que no podemos darle una carga a las partes y decirle, pues estate atenta por los años que conlleven. Y esto, desde mi perspectiva, desvincula nuestra obligación. Y por eso es que las legislaciones procesales ordinarias señalan que la reanudación del proceso se tiene que dar con una notificación personal, porque es equiparable al emplazamiento. Vuelve a vincularte y volvemos a estar ligadas a nuestras obligaciones y a nuestras cargas procesales. Entonces, mi argumento es que si en ese punto advertimos que la reanudación de un proceso después de esta inactividad procesal tan prolongada no se nos notificó personalmente, estamos en presencia de una persona extraña, si se quiere decir, a esa reanudación del juicio. Y desde mi perspectiva debe proceder el amparo indirecto, porque de otra forma estaríamos obligando a la parte quejosa a ir al directo. Y como ya lo dijo la Corte, en el directo no va a poder hacer valer o no va a poder ofrecer todos los medios de prueba que sí puede hacer en el indirecto. El derecho, la debida defensa quedaría muy acotada. Creo que debemos seguir interpretando la figura, así como lo hizo en los años 90 la Suprema Corte, para ir ampliándola. Por supuesto, en los límites de la racionalidad, pero teniendo muy en cuenta cuál es el objetivo: proteger la garantía de audiencia. Y esta circunstancia no solamente se puede dar en el ejemplo que pongo de una indebida notificación de la reanudación de un juicio que estuvo parado muchos años, también se puede dar por una falsa representación o porque se declare alguna competencia por declinatoria procedente, incompetencia, se manda al otro juzgado y jamás se los notifique. Creo que en estos actos que tienen la obligación de, sobre todo en este último de la declinatoria, es el órgano jurisdiccional. Pasaría lo mismo con esta indebida representación de la cual estoy diciendo. Posiblemente la contestación, si uno promueve amparo diciendo, oye, pues sí, es que alguien ha dicho de que es mi representante legal, compareció al juicio, fíjate que me acabo de enterar ahorita que tengo una sentencia condenatoria y me pido el amparo indirecto, aduciendo mi calidad de tercer extraño juicio por equiparación, pero resulta que me dicen el amparo indirecto que no, porque yo tuve conocimiento exacto y completo del juicio a través de la representación. Bueno, de entrada esa respuesta sería una petición de principio, porque justo lo que yo estoy argumentando es que fui falsamente representado o representada. Y no daría lugar a, por ende, establecer ese conocimiento. Creo que el juicio de amparo indirecto se tiene que admitir y después analizar la regularidad del acto reclamado, es decir, justo con esta etapa probatoria, corroborar si es cierto o no que el poder correspondiente no tiene mi firma y por ende sí fui falsamente representado, por decir algo. A lo que voy con estos ejemplos y con lo que he intentado hoy platicar, espero de una forma un poco entendible, es justo este desarrollo que ha tenido la figura. Desde que entendíamos que solamente se podía promover el amparo, tercer extraño juicio en estricto sentido natural, hasta cómo después la Corte le da una apertura por las razones que ya platicamos a el indebido o nulo emplazamiento en el amparo indirecto y con esto el tercer extraño juicio por equiparación. La finalidad de las dos figuras es una finalidad común, pero con variantes: proteger la garantía de audiencia con objetivos distintos, por ende con presupuestos distintos y con una reglamentación también un poco distinta. Hasta estos nuevos supuestos que se están presentando en la práctica jurídica y que creo desde mi perspectiva tenemos que atender con una interpretación histórica evolutiva de la figura, no una interpretación desde un particular punto de vista histórica conservadora o tradicional de la figura, es decir, estas son las dos que
que tenemos y no puede haber otra más. No, yo insisto en que lo que está detrás es la protección de la garantía de audiencia y el amparo como este medio, como este recurso efectivo, tiene que ir de la mano con la realidad que se va dando y tiene que interpretarse si se debe hacer. Claro que siempre hay un ejercicio interpretativo, me parece guiado por un principio proactione y en el marco de la racionalidad, por supuesto, posibilitar que el amparo indirecto conozca o se pueda conocer aquí de estos actos que acabo de indicar. Otro ejemplo que se podría dar a propósito de la nueva, y no diría nueva, o sea, sino la concepción que desde hace años se tiene y se debe de tener de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, es justo una reclamación en amparo directo por no haber participado, no haber podido dar la opinión o el testimonio en un proceso jurisdiccional en el cual se afecta el derecho del niño, la niña o el adolescente. Como sabemos, lo que conlleva que después de la Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescente se haya enfatizado en el interés superior del niño, niña y adolescente y se haya puesto como sujetos verdaderos del derecho y no como objetos de esto, es que en la medida en que su autonomía progresiva va siendo mayor, pueden ejercer por sí solos ciertos derechos. Una formalidad esencial entonces en todo proceso en el que se escucha a un niño, una niña o un adolescente es que participe. Ahí se puede, digamos, decir, se cumple con el derecho, con su garantía de audiencia. Más allá de la representación que puedan hacer las personas que en un principio detentan la patria potestad o alguna institución. Más allá de ello, en respeto a la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes y a la concepción como sujetos de derecho, tienen que ser escuchados en un proceso. Pensemos que esto no acontece y pensemos entonces que un adolescente promueve el juicio de amparo por sí, como claramente puede ser, o a través de una representación, incluso por cualquier persona, y justo reclama eso. Una posible respuesta en el amparo indirecto sería: no eres extraño a juicio por equiparación porque estuviste representado por quien ejerció esa representación. Y eso, desde mi muy particular punto de vista, justo sería mantener al niño, a la niña y al adolescente como objeto de derecho y no como sujeto de derecho. Entonces, yo estimo que en ese escenario, el juicio de amparo indirecto, como tercer extraño juicio por equiparación, por no haber permitido o no haber logrado la participación de un niño, niña y adolescente, debe de ser procedente. Insisto en estos casos que se están presentando y desde mi perspectiva el entendimiento que tenemos que darle a esta figura en particular del juicio de amparo es un entendimiento en el marco de la racionalidad histórico progresista. Quisiera finalizar con otro ejemplo. Y acá tendríamos que tener muy en cuenta algo que he intentado, espero haberlo logrado transmitir, exponer todo lo que tenemos que considerar cuando hablamos de un juicio de amparo tercer extraño por equiparación. En la práctica tuve la oportunidad de ver un caso en el cual un matrimonio que estaba bajo el régimen de sociedad conyugal, sin establecer alguna división en alguna capitulación matrimonial, tuvo un juicio de amparo, tuvo un juicio hipotecario, una vía especial hipotecaria en contra de el esposo. Solo se demanda a él, pierde y se lleva la ejecución de la hipoteca correspondiente, ¿no? La esposa promueve el juicio de amparo indirecto aduciendo que debió haber sido emplazada a ese juicio. El argumento que se da es que fue representada a través de su esposo y por ende no tiene la calidad de tercera extraña a juicio. Desde mi perspectiva, este argumento en principio no tiene un asidero para mí legal, porque lo que entendió el juzgado de distrito es que la sociedad conyugal es una copropiedad y efectivamente esa era la concepción anterior. Sin embargo, atendiendo a una igualdad material entre hombre y mujer,
La sociedad conyugal ya no se concibe como una copropiedad, sino más bien como una sociedad de gananciales. ¿Cuál es la diferencia sustancial? En una copropiedad, yo soy el dueño del 50% y mi pareja es el dueño del 50%. Y en una de gananciales, los dos somos dueños a la vez del 100%. Con lo cual, la representación legal de esto es de los dos. Y estamos hablando entonces de un juicio hipotecario, que es una acción real que siempre se tiene que dirigir contra la persona o las personas propietarias del bien. Entonces, creo que la conclusión era, si eres tercera extraña a juicio por equiparación. Si vemos un poco más el contexto, que este ejercicio lo hicimos en la ponencia del magistrado de Alba, aludiendo a estadísticas, advertimos algo, creo que en todos los asuntos, no creo, perdón, que es un deber hacer en todos los asuntos, juzgar con perspectiva de género y advertir los contextos estructurales de desigualdad. Al ir a estadísticas oficiales, como la del INEGI, advertimos que había una diferencia abismal entre hogares que tenían una jefatura masculina a hogares que tenían una jefatura femenina. Entendida como jefatura, la representación, o por decirlo en un término a lo mejor muy legal, pero eso, o sea, la representación de la familia ante la sociedad y ante las instituciones. ¿De qué nos habla esto? De que muchas veces, por esta desigualdad estructural, la mujer no tiene este papel, es el hombre quien lo tiene y es el hombre quien compromete posiblemente el patrimonio común, el patrimonio de los dos, de que las dos personas son dueñas al 100%. Si esto es así, no es procedente que el método de defensa que tiene, en este caso, la mujer, por, insisto, esta desigualdad estructural que se ve reflejada en las estadísticas y que, por supuesto, se está trabajando para irla desapareciendo, no pueda promover el amparo bajo el argumento de que ya fue oída y vencida por su esposo, porque justo es refrendar esta desigualdad estructural. Justo es decir, él es el jefe de la familia y tú ya fuiste representada por él. No es así. Ambos son jefe y jefa de la familia y ambos tienen el 100% de la propiedad y tendría que posibilitarse que vaya al juicio de amparo indirecto. Y habría que cuidar muy bien el efecto, porque en otro caso que nos tocó ver, el efecto fue retirar el 50% del bien, de la propiedad del bien inmueble. Esto, de mi perspectiva, no debe de ser así porque se está confundiendo el efecto de un juicio de amparo promovido por persona extraña en estricto sentido con un juicio de amparo promovido por persona extraña por equiparación. La persona extraña por equiparación, como en este caso, un cónyuge derivado de una acción real seguida en contra de un bien del que es propietario, lo que busca es ingresar al juicio, no sacar el bien, busca defenderlo. Entonces el efecto tiene que ser la reposición del procedimiento para que se le notifique, se le emplace, perdón, a este cónyuge que no fue emplazado. Presuponerlo de otra cosa también haría que el juicio de amparo se convirtiera en una especie de extinción parcial de la hipoteca, porque lo que se haría sería quitar el gravamen, el 50% de ese bien, y esto claramente afectaría a la parte acreedora. Pensemos en el banco. O sea, el banco quedaría sin el 50% de la hipoteca derivado de un juicio de amparo en el que no tuvo mayor defensa porque a lo mucho se le llamó como tercera interesada a este. Y volvemos al tema que platicábamos. Esto es dilucidar la propiedad en el amparo, lo que no se puede hacer cuando ya se está en una garantía real o se ha generado otro título de propiedad. Por eso, insisto, el efecto para mí, en este caso que les comento, es la reposición del procedimiento para dar la oportunidad de defensa al cónyuge que no fue emplazado cuando se siguió un juicio en el cual se hizo valer una acción real contra un bien del que es propietaria o propietario. Pero es claro esto, es una persona tercer extraño juicio por equiparación, repongo. No es que saque el bien, porque eso es cuando la persona es tercer extraño juicio natural. Posiblemente si fuera una acción personal dirigida solo contra un cónyuge, bueno, entonces si estás embargando lo que es mío, cuando yo no me comprometí en esa acción personal, sí saco solo el bien. Pero acá estamos hablando de una acción real, entonces tengo que proteger mi bien en juicio.
y veo, insisto en el otro tema, prácticamente estaríamos borrando una sentencia de amparo la mitad de la hipoteca, y esto conllevaría un detrimento a la parte acreedora. Pues bueno, he intentado exponer las distintas modalidades del juicio de amparo para intentar explicarlo de una forma más clara, aunque al final tampoco es del todo exitoso, porque, insisto, tiene muchos pormenores nuestro juicio de amparo, muchos detalles que hay que tener muy en cuenta. Quise avanzar desde el comienzo de esta figura, desde cómo la Corte posibilitó el tercer extraño juicio por equiparación, cuál fue el argumento central, a partir de esto las finalidades, o más bien los objetivos de uno y otro figura del juicio de amparo, con la finalidad clara de proteger la garantía de audiencia, los distintos presupuestos y las distintas regulaciones. Y una vez abordado ese panorama actual, por decirlo de una forma, los retos a los que creo que nos estamos enfrentando en la práctica y que desde mi perspectiva tienen que ser abordados desde una concepción histórica progresista de la figura. Creo que el juicio de amparo es el medio de defensa que tenemos contra cualquier transgresión a los derechos humanos y creo que se tiene que adaptar en la medida de la racionalidad para justo tener este aspecto protector y posibilitar la defensa, en este caso de la garantía de audiencia. Espero haber podido transmitir estas ideas, les agradezco mucho el tiempo de esta plática y quedo a sus órdenes por si hay alguna pregunta o comentario. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro Josué. Efectivamente, pasamos a la sesión de preguntas. Hemos recibido una gran cantidad de ellas, pero por el tiempo que tenemos, trataremos de deshojar las más posibles. En primer término, nos preguntan, ¿qué consecuencias jurídicas tiene si se descubre que el tercer extraño juicio simuló actos jurídicos para haberse beneficiado con el otorgamiento del juicio de amparo? Perdón, no lo escuché muy claro. Si nos preguntan qué consecuencias jurídicas tiene si se descubre que el tercer extraño juicio simuló actos jurídicos para haberse beneficiado con el otorgamiento del juicio de amparo. Simuló actos jurídicos para haberse beneficiado con el otorgamiento del juicio de amparo. Bueno, seguramente estamos hablando de un fraude de acreedores, a lo mejor esa es la idea que se me viene de entrada a la mente. Como lo comenté, este tema ya no sería dilucidado propiamente en el juicio de amparo. Sin embargo, lo que ahí se resuelva sí podría ser utilizado como una prueba para el juicio ordinario donde se intente dilucidar esto. Hablábamos del ejemplo de la evicción. Se decía, bueno, pues si tienes una sentencia que te logra conceder el amparo, no por eso ya procede la evicción, porque tienes que ir al proceso. Tienen que ir al proceso para dar al ordinario, para dar una defensa a las partes. Y ahí ya vendrá la consecuencia. Puede haber, insisto, y este uso, lo diré, ilegítimo del juicio de amparo, pero hasta ahora que yo recuerde, bueno, es una mala inducción generalizadora, pero en mi experiencia no se ha aplicado algún medio correctivo como una multa por hacer esto. Se puede dar, pero también volvamos a lo que platicaba, ¿no? Si el efecto del juicio de amparo es muy preciso en el primer amparo que se otorga, bueno, el amparo posterior sería improcedente, porque estaríamos hablando de un acto que viene en cumplimiento de una ejecutoria de amparo. En todo caso, esta situación se tiene que ver en un proceso ordinario, y ahí pues, puede ser procedente a lo mejor un fraude de acreedores, una evicción, pero siempre en el proceso ordinario. Espero haber podido entender bien la pregunta y haber aportado algo. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si el tercero extraño se entera del juicio hasta la diligencia de lanzamiento cuando ya hay una sentencia firme? Bueno, ahí va al juicio de amparo indirecto. Ahí va al juicio de amparo indirecto y si es un tercer extraño juicio por equiparación, se repone todo el procedimiento, aunque la sentencia sea firme. Si es un tercer extraño juicio natural o en estricto sentido, se puede sacar bien. Insisto en lo que comentaba.
si ya se generó, que acá me dicen ese lanzamiento, entonces ya, si ya se generó un título de propiedad diverso al de la persona quejosa, solamente se podría proteger la posesión en el amparo, en caso de que se muestre este derecho y la no afectación al título de propiedad de la parte quejosa. Pero no se podría nulificar el otro título de propiedad, porque esto, insisto, tiene que hacerse en un juicio ordinario, donde se respete el derecho, la garantía de audiencia de las partes. Gracias, maestro. La siguiente pregunta fue reiterativa. ¿Podría decir cuáles son las diferencias específicas entre tercero extraño a juicio y tercero por equiparación? Sí, claro. O sea, el tercer extraño a juicio, ambos protegen la garantía de audiencia. El tercer extraño a juicio natural, lo que alega es que hay un derecho suyo, del cual es titular, perdón, en un procedimiento del que es completamente ajeno y de que no tiene ningún interés en participar. Entonces, solo quiere retirar ese bien que se está viendo afectado en ese juicio. Insisto en el ejemplo que puse. Si yo tengo un bien inmueble y Juan demanda a Pedro, soy vecino de Pedro y embargan mi casa, bueno, pues yo no tengo vela en ese entierro porque es un pagaré que le suscribió solamente Pedro, pero sí me afecta que hayan embargado mi casa por un error. Entonces lo único que quiero hacer es sacar mi casa de este controvertido, quitarle el embargo y que Juan y Pedro se arreglen. Yo no entro a ese juicio. Y el juicio de amparo promovido por una persona extraña, juicio por equiparación, si busca ingresar al juicio, ya sea porque formalmente en el escrito de demanda Josué está ahí como parte demandada o porque Josué aduce que debe ser demandada en virtud de una copropiedad, ¿no? Pensemos en una hipoteca seguida en contra de mi pareja, en un bien que es de ambos. Entonces, bueno, hay una copropiedad y yo no solamente es que quiera sacar el bien, porque incluso no podría, dejaría sin materia el juicio. Lo que debo de hacer al ser una acción real es participar de la defensa de ese bien en el consorcio pasivo necesario, es decir, de manera solidaria por el bien común. Esas serían las dos grandes diferencias. A partir de ahí se derivan otras. Por ejemplo, en el juicio de amparo promovido por una persona tercera extraña por natural o en estricto sentido, la afectación se da desde el momento mismo en el que en el proceso afectan tu bien. Esto puede ser desde el inicio. Y en el juicio de amparo de persona extraña por equiparación, la afectación se da una vez que se dicta la sentencia, por decirlo de una forma muy estricta, de primera instancia, porque previamente a eso debes de comparecer al juicio, no eres persona extraña. Entonces ahí hay una diferencia de los momentos en los que se da la afectación también. Gracias, maestro. Otra pregunta. ¿Cuál es el término legal para que el tercero extraño por equiparación promueva juicio de amparo indirecto? Es el genérico de 15 días. Lo que pasa es que se contabiliza una vez que te haces sabedor o como suele ser en la realidad. O sea, yo me acabo de enterar ahora porque han venido a decirme que me van a desalojar. Entonces ahí me hago sabedor y voy a promover el juicio de amparo indirecto. A partir de ahí, 15 días. Pero si resulta del informe justificado que me notificaron o que conocí por otro medio antes de esta declaración, pues se cambia y entonces se empieza a contabilizar a partir de ahí y puede que el amparo resulte improcedente por extemporáneo. Ahora, como soy persona extraña a juicio, puedo, y bueno, aunque por regla general, puedo impugnar de falsedad ese informe justificado, diciendo que claramente nunca recibí yo esa notificación. Pero en términos concretos es 15 días, solo que lo que varía es a partir de cuándo se cuentan. Por lo regular se cuentan a partir de que me hago sabedor, porque se supone que soy de extraño juicio, pero insisto, si el informe justificado sale que se me notificó o que conocí por otra razón del juicio, entonces a partir de ese momento se cuenta. Aquí sería muy importante, si me permiten solo precisar algo. Desde mi perspectiva, si es así, ese informe justificado se tiene que notificar personalmente, así lo señala la jurisprudencia de la Corte, y
si no mal recuerdo, solicitar o decirle a la parte de cosas si desea ampliar su demanda de amparo, porque es un acto vinculado con el reclamado inicialmente que incluso podría provocar el sobreseimiento del juicio de amparo. Muchas gracias, maestro. Pues esta pregunta dice así: ¿en la práctica se puede considerar el mecanismo de amparo del tercero extraño como una figura de dilación procesal o sería una instancia más? Bueno, entiendo que a veces el juicio de amparo puede sonar como esto, ¿no? O sea, como una dilación procesal si al final del día alguien que se ostenta tercer extraño juicio no lo es, o sea, porque paró todo el procedimiento ordinario para lograr dilucidar el juicio de amparo. Pero creo que aquí estamos en ese hilo muy delgado, en el cual, por supuesto, pues todo medio de defensa conlleva tiempo. Pero si al final del día se corrobora que efectivamente sí existió la violación a la garantía de audiencia, pues el tiempo se ve justificado y entonces lo que pasa es que se regula, por supuesto, con el coste del tiempo, pero que no puede ir más allá de una ponderación contra la garantía de audiencia en el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento que conocemos: ser emplazado, poder ofrecer y que se practiquen las pruebas, poder alegar, tener una sentencia y tener un medio de defensa. Estas formalidades que son las reglas básicas, esenciales que todo proceso debe tener y que conforman la garantía de audiencia, están más allá de una rapidez en la resolución. No podremos, para intentar darme a entender, ir en detrimento de ellas por hacerlo rápido. Tenemos que cuidarlas. Y yo por eso decía del otro supuesto. Sí, pero en los tiempos normales. Ya cuando el juicio se prolonga demasiado, entonces me parece que ahí ya estamos en otro supuesto. Pero bueno, por cuanto hace a la pregunta, diría que no. Entiendo que puede darse que al final el amparo resulte infundado y podría considerarse así, pero bueno, pues todos tenemos derecho a un medio de defensa, más el juicio de amparo. Señor, por cuestiones de tiempo se quedan algunas preguntas en el tintero, pero agradecemos mucho su participación el día de hoy. Y antes de despedirnos de esta sesión del diplomado, ¿quisiera usted cerrar con alguna conclusión o consideraciones finales? Bueno, pues agradecer muchísimo su atención. También disculparme por si alguna idea no se pudo expresar de la mejor manera. Y lo que me gustaría transmitir como último mensaje es que el juicio de amparo es dinámico, que para mí no es un medio de protección, no es un recurso efectivo estático. Durante la exposición intenté simplificar esto. Ha ido avanzando jurisprudencialmente, se han abierto nuevas posibilidades y desde mi perspectiva debemos manejar una interpretación orientada por nuestra persona, en su vertiente pro actione, y en el marco de la racionalidad, por supuesto, posibilitar que el juicio de amparo pueda atender nuevos actos reclamados. Insisto en el marco de la racionalidad, porque cuando en la vía ordinaria se puede hacer, pues hay que acudir a ella, ¿no? No todo es el juicio de amparo, pero cuando no, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar siempre un recurso. Ya hemos tenido condenas por eso, y ese recurso, de una forma, por decirlo así, residual, cuando no hay nada más, debe ser el juicio de amparo. Entonces, pues mi invitación es a que seamos críticos, a que tengamos un entendimiento de esta figura y de las otras en el marco de la racionalidad. Quiero ser muy claro con eso, histórico progresista, y que hagamos del juicio de amparo en la interpretación, en la práctica, el instrumento protector de derechos humanos que es. En nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agradecemos la invaluable participación del maestro Josué Berestain Cruz. Suprema Corte de la Justicia. Estoy seguro de que la exposición que presenciamos permite a la comunidad jurídica un mayor conocimiento del trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de derechos humanos y del juicio de amparo.
Antes de concluir, les recordamos que la próxima sesión del diplomado en juicio de amparo se llevará a cabo el día de mañana, viernes 7 de mayo, con la participación del maestro Eduardo Aranda Martínez, secretario de Estudio y Cuenta, adjunto a la ponencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien expondrá el tema Modalidades específicas del amparo 2, amparo contra particulares. En la plataforma del diplomado y en la plataforma de Casas de la Cultura Jurídica encontraré el vínculo de acceso a esta nueva transmisión. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Muy buenas noches.